Hola, estimados y estimadas estudiantes. En esta ocasión vamos a explicar el tema de intervalos, semirrectas y entornos. Según la definición que tenemos presente allí en pantalla, un intervalo es un subconjunto de números reales que se corresponden con los puntos de un segmento o una semirrecta en la recta real. Entonces, para poder entender lo que es un intervalo, una semirrecta, un entorno, nos toca comprender qué es lo que significa este concepto. Números reales. Ok. Un número real, pues, es un elemento que pertenece al conjunto de los números reales. Y el conjunto de los números reales es aquel conjunto que está conformado por todos los números que ocupan todos los punticos de una recta. Recordemos que una recta, como esta que aquí aparece, indica una flecha hacia la izquierda y una flecha a la derecha, es porque ella va a crecer y a decrecer tanto, hasta llegar por este lado, al izquierdo, a menos infinito y por el otro hasta más infinito. Como existen infinitos números, ella va a crecer infinitamente y va a decrecer infinitamente. Entonces existen esos números infinitos, pero lo relevante aquí con relación a los números reales es que no dejan ni un solo puntico vacío entre esa recta. ¿Por qué? Bueno, miremos aquí. Lo primero, vamos a tomar de referencia el origen, que es el 0. Hacia la derecha del 0 se encuentran los números positivos. 1, 2, 3, 4 y podemos seguir contando hasta el infinito. Este conjunto se denomina números naturales. Están comprendidos por unidad. Y para poder construirlo, pues es solamente sumarle una unidad al número inmediatamente anterior. Por ejemplo, a partir del 0 sumo una unidad, está el 1, después del 1 una unidad, el 2, 2 más 1, 3. Es decir, cada uno corresponde a una unidad. Bueno, si a este conjunto de los números naturales le agregamos el 0 y agregamos el opuesto a cada una de esas unidades, el opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 es menos 2, el opuesto de 3, menos 3, el opuesto de 4, menos 4, y así sucesivamente hasta llegar a menos infinito, pues estamos con otro conjunto numérico que se denomina números enteros. Entonces, vamos repasando. Lo primero que vimos, los números naturales. Entonces, los números naturales los vamos a encerrar en una burbujita. Aquí están. Dichos números naturales son una parte de otro conjunto numérico que denominamos números enteros. Se representan con una letra Z. ¿Por qué es una parte de los números enteros? Porque los números enteros son la parte negativa de las unidades, la parte positiva que son los números naturales, incluye el 0. Esos son los números enteros. Ok. Hasta ahí no creo que haya mucho problema. Ahora es entender a unos números que se expresan de una manera un tanto diferente a estos que son unidades completas, unidades enteras. Son a los numeritos, me refiero a los numeritos que están entre unidades. Entre 0 y 1 existen no 100 números, no 1000 números. Existen infinitos números. Esos números que corresponden a una parte de la unidad se denominan números racionales. Cuando partimos las unidades entre otras partes, ahí podemos conformar lo que se denomina números
racionales y se simbolizan con una letra Q. Y engloba pues a lo que son los naturales y a lo que son los enteros. Entonces, podríamos pensar a este modo que los números racionales taparían todos los huequitos que hay entre una unidad y la otra, pero no es así. Los números racionales dejan punticos. Un ejemplo de ello, si ustedes sacan la raíz cuadrada de 2, miremos a ver. Bueno, yo tengo mi supercalculadora Casio. Vamos a ver. Aquí está mi supercalculadora Casio. Ok. Entonces, miren, la raíz cuadrada de 2. Miren este número. Es un número decimal. Es un número decimal que después del puntico, pues existen infinitos números, infinitas cifras decimales que no siguen pues como una regularidad. Este tipo de números se conocen como números irracionales y también existen infinitos números irracionales, los cuales se encargan de tapar todos esos huequitos donde los racionales los han dejado, por decirlo de una manera así. Entonces se simbolizan con una letra I, en algunos casos también la vamos a encontrar como con una letra Q', que quiere decir que es el complemento de los racionales. Los irracionales y los racionales se complementan uno con el otro. Al tapar todos, al poner todos los racionales, si ponemos todos los racionales y los irracionales dentro de esta recta, pues allí vamos a comprender un solo conjunto, que se denominan números reales. Entonces, la unión de los números racionales con los números irracionales es lo que se conoce como números reales. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto de los números reales con los que son los intervalos, semirrectas y entornos? Pues ahora que comprendemos lo que significa el conjunto de los números reales, hacer un subconjunto de ellos nos va a traer a que, aunque tomemos una partecita muy pequeña de esta recta real, pues vamos ahí a tener infinitos números. Esa es la primera comprensión que debemos tener para poder entender lo que significa un intervalo. ¿Cómo así, profesor? Ok, miremos. Si tomamos los números que están entre menos 3 y 1, todos esos, y menos 1, perdón, todos esos números son números reales. Pero ¿qué hemos tomado? Solo una partecita esta partecita de aquí, que están entre menos 3 y menos 1. Eso es un subconjunto, y como es un subconjunto de los números reales, se denomina intervalo. Entonces, este subconjunto corresponde con los puntos de un segmento. Es decir, un segmento es una pequeña línea recta que tiene un inicio y un final. Eso es un segmento o semirrecta. Tiene un inicio y un final. Eso es una semirrecta. Lo que está aquí. Una recta completa es la que se alarga totalmente hasta menos infinito hacia la izquierda y infinitamente también hacia la derecha. Se llama semirrecta porque podría empezar y nunca terminar, es decir, una parte de esta recta grandotota. Bueno, profesor, ahora ya tenemos como que esa parte teórica de esa relación de lo que es un intervalo a partir de comprender lo que son los números reales. Pero eso, ¿dónde lo podemos ver en nuestro entorno, en nuestra vida
cotidiana. Bueno, vamos hacia allá. Aquí les voy a presentar varios ejemplos que es necesario la utilización de intervalos para poder expresarlo. Mire este letrero, voy a engrandecerlo un poco. Prohibido el ingreso de menores de edad. La edad para considerar un menor de edad aquí en Colombia, pues esta persona debe tener menos de 18 años. Si tiene menos de 18 años, esto no lo podemos expresar con un solo número. Esto nos dice mucha información. ¿Quiénes son menores de 18 años? Son los que tienen 17 años, son los que tienen 16, son los que tienen 15, 14, 13, hasta 0 años. Esos son menores de edad. Entonces vean que este tipo de situación no nos permite expresarla con un solo número, sino que necesitamos de un conjunto de números. Entonces aquí diríamos que son los que están entre 0 y 18. Ya les voy a ir enseñando cómo se escribiría esta situación. Vamos por lo menos a ir viendo otras. Aquí les presento otro ejemplo. No sé si se han dado cuenta, en los empaques de juguetes para niños hay etiquetas como estas. Pues que dice que este juguete no sería apto para niños entre 0 y los 3 años. Pues podría ser porque el juguete tiene partes pequeñas que el niño podría intentar ingerirla y podría causar consecuencias lamentables, como sería ahogarse con ese tipo de juguete. Entonces, por esa es la razón de que algunos juguetes traen etiquetas como esta. Bueno, ya la estaremos mostrando cómo se escribe eso como intervalo. Esta es casual encontrándolas en las vías. Cuando pasamos por debajo de un puente, este nos indica cuál es la altura permitida, porque si vamos a pasar una carga o un vehículo, por lo general son vehículos de carga que son tan altos como las tractomulas, o una carga pues que no tan cotidiana, como las que se llevan para las construcciones, a veces llevan pues grúas muy altas. Entonces en la ruta planeada se toca mirar pues este tipo de avisos, porque si la carga se excede a 4.5, pues van a chocar contra el puente. Aquí está otro ejemplo. Pues aparece en esta imagen, vemos que va como hacia un sótano, es decir, un estacionamiento que se encuentra debajo de un edificio. Es común ver que ahí las alturas pues si ya sean un tanto más bajas. Mire que aquí ya son 3 metros, algunas son 2.4, donde solo caben automóviles pequeños, no vehículos de carga. Mire, en este túnel solo permite hasta 4.8 metros de altura vehículos. Esta otra, ok, esta, que el ancho máximo es 2.5, es decir, un vehículo que ya lleve una carga, o sea de más de 2.5, pues no va a caber en esa vía, no va a caber en ese puente. Entonces, vean, hasta aquí voy y podemos pues repasar un poco, y es que este tipo de situaciones no nos admite de expresar con un solo número, sino que da la posibilidad de englobar ciertas cantidades, varios números, para poder leer la información. Eso es lo que a lo que podemos relacionar un intervalo, de que un intervalo no es algo que nos va a permitir expresar con un solo número, sino que nos va a permitir la posibilidad de jugar o de tomar varios números, varias cantidades comprendido entre dos números. Observen esto. 10, cuando aparece esta imagen 10 y un tono abajo, dice que el peso máximo que soporta la estructura son 10 toneladas. Aquí tenemos otra, ancho máximo 1,80 m,
velocidad máxima en calles urbanas de 40 kilómetros por hora, carga máxima permitida 6 toneladas, altura máxima permitida 4 metros de altura. Bueno, aquí ya les he mostrado entonces varias situaciones en las que hay que utilizar los intervalos para poder expresarlo. Entonces ahora vamos a retomar ese concepto para aprender a escribir estos intervalos. Luego tomaremos nuevamente estos ejemplos y escribiremos ya cómo es la manera correcta de escribir estas situaciones por medio de un intervalo. Entonces volvamos acá. Entonces, volviendo acá, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La notación que vamos a usar. Bueno, en la notación y la gráfica también de los intervalos se utilizan paréntesis o círculos abiertos. Esto indica que los valores de los extremos están excluidos. ¿Cómo así? Que no se tiene en cuenta a esos dos valores. Por ejemplo, aquí tenemos, este primero, que donde tiene tanto paréntesis a ambos lados, se denomina intervalo abierto. Intervalo abierto. Bueno, ¿y qué significa? ¿Cómo se lee la notación de como conjunto? Bueno, aquí nos está diciendo son todos los x tal que el número real a es menor que todos esos números, porque x no indica un solo número, indica a varios. El que sí son números fijos son a y b. Entonces todos los números reales están simbolizados por los x que están entre a y b. Por eso dice que el número a es menor que todos esos x, pero todos esos números reales son a su vez menor que b. Eso es un intervalo abierto. Entonces no se tiene en cuenta ni a ni b. Un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, miremos aquí. Un ejemplo sería, por ejemplo, en que se busca para un trabajo personas que tengan más de 18 años, pero menos de 45 años. Entonces, si nos dicen más de 18 años, quiere decir que tiene que tener más de 18 años. Y menor de 45 es decir que ya no se admite ni el 18 ni el 45. Para admitir el 18 y admitir el 45, la información suministrada nos debería decir de manera como podría ser como la siguiente. Se admite de 18 o más edad. Es decir, ya incluye el 18. Pero en este caso, donde no incluye el 18, pues lo tendríamos que expresar de la siguiente manera. Entonces, un intervalo, así una bolita, para ilustrar de que allí está abierto. Entonces, diríamos que de 18 a 45. En ese ejemplo. Entonces no se admite el 18 ni se admite el 45. Esto se escribiría con paréntesis así. Un intervalo abierto del 18 al 45. Así. Entonces, como conjunto sería todos los números reales x tal que 18 es menor que todos esos números x. Y a su vez todos esos números reales son menor que el 45. Esto es un ejemplo de un intervalo abierto. Vea que tenemos por lo menos tres opciones para representarlo. La representación gráfica, la representación por medio de la notación y la representación por medio del conjunto. Un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado es donde ya se admiten los dos extremos. Si cambiáramos esa información, es decir, se buscan personas que tengan 18, que tengan entre 18 y 45 años. Que estén entre 18 y 45 años.
Es decir, ahí ya se está admitiendo a los que tienen 18 y a los que tienen 45. En este caso, pues no se utilizan los paréntesis, sino que se utilizan a los corchetes. Así. Esto se denomina un intervalo cerrado. Es cerrado porque ya se tiene un inicio y un final. En este caso, de los de 10, del intervalo abierto, el inicio y el final no es tan claro porque pareciera que iniciaran 18, pero no se tiene en cuenta el 18. Como si se tiene en cuenta el 18,00000001, pero el 18 no, es decir, un número muy cercano a 18 desde la izquierda, pero el mismo 18 no, lo mismo que podríamos estar 44,9999999 y agregámosles 9 hasta donde querramos. Es decir, son números muy cercanos al 45, pero el 45 no se puede tomar. Pero en cambio, en los intervalos cerrados sí, se toman los dos extremos. ¿Qué cambia en la notación como ya como gráfica? Bueno, que este puntico se debe rellenar. Ya no queda ese puntico abierto, sino que queda un puntico rellenado. Y en la notación como conjunto que cambia, bueno, que aquí no va a decir todos los menores, sino que son todos los que 18 va a ser menor o igual. Es decir, que ya si se toma 18, porque son todos los que son mayores a él, pero también él, porque dice menor o igual. Y acá también menor o igual. Esto es un intervalo cerrado. Hay intervalos que tienen una parte que la dejan abierta y la otra cerrada. Estos se llaman intervalos semiabiertos. Los intervalos semiabiertos. Tenemos semiabierto a la derecha y semiabierto a la izquierda. Entonces, es similar, siendo que una parte se deja abierta y otra parte se deja cerrada. Aquí tenemos la anotación y ustedes pues pueden repasar intentando escribir con el ejemplo que hemos tomado, escribir a esto, describir estos intervalos semiabiertos. Bueno, ¿qué sería pues una semirrecta? Ya esto es un concepto pues que se relaciona directo con los intervalos. Les decía, una semirrecta pues va a incluir un inicio y el final, si es semirrecta, pues el final no se va a terminar. Es decir, estos serían para los intervalos semiabiertos, son los que me permiten describir semirrectas. Aquí como están aquí. Y la recta total, pues, es el conjunto de los números reales, donde se admiten todos los números desde menos infinito hasta el infinito. Los intervalos cerrados no determinan segmentos, porque ellos tienen inicio y final. Las semirrectas, los intervalos semiabiertos nos determinan semirrectas, porque sabemos, pues, bueno, pero aquí tenemos que llevarlo siempre hasta el extremo total, que es el infinito o el menos infinito, así como aparece aquí en la definición. Bueno, ahora que ya tenemos un tanto más de los conceptos, vamos a llevarlos a la práctica. Vamos a traernos algunos de esos ejemplos que les estuve mostrando en internet. Ya me traigo uno. Bueno, vamos a aprovechar este que tiene el primero, que fue el de los menores de 18 años. Aquí lo tenemos. Dice, prohibido el ingreso de los menores de edad. O sea, un menos 18. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, queridos y queridas estudiantes, que de 0 años hasta 18, pero ¿cómo debo colocar este 18? Son menores de edad. Ya la persona que cumple 18 años es mayor de edad. Entonces, si es menor de edad, no podemos meter el 18, así que aquí se deja abierto. Entran todos los que tienen 0 años, de 0 años en adelante, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 17, pero el 18 no. Entonces, ese 18 es el que nos va a determinar el final, pero a él no lo debemos tomar.
Entonces es un intervalo semiabierto. A través de un intervalo semiabierto podemos expresar esta situación. Escrito como conjunto sería: son todos los x tal que 0 menor o igual a todos esos x, pero que todos esos x a su vez son menores que 18. Así quedaría escrito como conjunto. A través de una recta, a través de la forma gráfica, quedaría de la siguiente manera. Sabemos que inicia en 0, se toma el 0. Entonces en el 0 es un puntico. Aquí, cerrado. Ahí iría 0. Pero, como termina en 18, aquí lo tenemos que dejar abierto. 18. Otra manera, ¿cuál sería? Bueno, en algunos casos, porque a veces pues los punticos y cuando dejamos la bolita esta un poquito abierta, pues no nos podemos pues llegar a confundir. Entonces, ¿qué se hace o qué se recomienda? Bueno, como sabemos que para los intervalos cerrados se utiliza un corchete, utiliza aquí el corchete, y como es para los intervalos, para las partes que son abiertas, utiliza un paréntesis, aquí se coloca un paréntesis y también se indica así el intervalo. En este caso, el del ejemplo sería esta. La notación, aquí la notación, aquí el conjunto y aquí su gráfica. Bueno, miremos otro ejemplo de los que allí tenían. Bueno, aquí esta. Me va a darnos esta. Es similar. Es decir, dicen, no se permite para niños entre 0 y 3 años. Entonces, si podríamos decir que no se permite, podríamos escribirlo de dos maneras. Decir que no se permite para los que están entre 0 y 3 años. Mire que es un intervalo cerrado. Y hacer la aclaración, no se permite para estas edades. Pero si yo quiero decir para los que sí se permite, yo lo tendría que escribir de otra manera. Sería para los mayores, de 3 hasta el máximo de edad. Como pues las edades no van a llegar hasta el infinito, pero para cerciorarnos de que entren todas las edades, aquí son los mayores a 3 años. Los mayores a 3 años. Los mayores a 3 años significa que ya tienen más de 3 años. Por eso dejo aquí el 3 abierto. Aquí tenemos dos maneras. Aquí es lo que nos está diciendo, no permitido para 0 y 3 años. Aquí esta sería para los que sí se permite, para los mayores de 3 años. Tenemos esas dos notaciones. Bueno, aquí tengo otro ejemplo que quiero mostrarles. Y dice así. Dice, un sismo se considera fuerte según la escala de Richter si tiene una magnitud mayor o igual, oigan esto bien aquí, mayor o igual a 6 y menor que 6.9. Esto donde dice mayor o igual quiere decir que está incluyendo al 6, pero es menor que 6.9. Acá debe ser abierto porque nada más dice menor. Para que incluyera el 6.9 debería decir menor o igual. Esto escrito como conjunto sería un sismo fuerte es aquel donde su magnitud se encuentra dada por el número X tal que está entre 6 menor o igual a X menor que 6.9. Visto de manera gráfica,
de manera gráfica sería cerrado en 6. De aquí nos vamos a ir hasta 6.9. Aquí lo voy a dejar abierto. 6.9. Entonces, todos los sismos que vayan de 6, arranquen en 6 y terminen hasta 6.9, y al 6.9 no entraría sino el 6.89, 6.8, 6.7, 6.1, todos esos entrarían aquí. Este sería la gráfica que me sirve para representar a este sismo. Entonces, las conclusiones que podemos sacar de este tema es que los intervalos nos sirven para expresar varias cantidades de situaciones en las que con un solo número no es posible leer la información. Entonces, nos toca tomar a números comprendidos entre otros dos números. Eso es lo que es un intervalo y ya les mostré pues ejemplos en donde se utiliza ese tipo de situaciones. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.